ONU denuncia que su oficina para los refugiados en Jerusalén sufrió ayer un ataque por parte de ciudadanos israelíes. Hasta en 2 ocasiones prendieron fuego en el perímetro de la sede mientras los trabajadores de la agencia se encontraban en su interior. Ninguno resultó herido, aunque sí se registraron graves daños. La UNRWA ha decidido cerrar la sede hasta que pueda garantizarse su seguridad. Bueno, pues hablamos en estos momentos con Raquel Martí, directora de la UNRWA en España. Buenos días. Hola, buenos días. Raquel, ¿cómo ha sido este ataque? ¿Tienen identificados a los autores? ¿Y cómo ha sido la actuación de los bomberos? Bueno, llevamos ya sufriendo manifestaciones de extremistas israelíes en la puerta de las instalaciones de UNRWA de la sede central en Jerusalén Este desde hace ya varios meses. Es más, están increpando, grabando a nuestros trabajadores cuando salen de trabajar. Algunos han sido amenazados con armas de fuego y se les ha insultado y se les está intimidando. Ayer, sin embargo, fueron más lejos y quemaron en 2 zonas del perímetro distinto de la organización, quemaron los exteriores. El mayor problema es que tenemos una gasolinera dentro del complejo para poder suministrar combustible a nuestros automóviles, a nuestros camiones. Si el incendio se hubiera propagado, hubiera llegado a la gasolinera, estando trabajando dentro de la sede todos nuestros trabajadores, hubiera sido una catástrofe. Afortunadamente, nuestro personal inmediatamente con extintores y con mangueras se puso a apagarlo, los bomberos y la policía llegó tarde, pero incluso las manifestaciones que están llevando a cabo están siendo realizadas en presencia de la policía israelí, y cuando increpan a nuestros trabajadores o los insultan o incluso les tiran piedras, porque ayer cuando salió nuestro director del compound de UNRWA a apagar el incendio él mismo, le tiraron piedras mientras lo estaba intentando apagar y la policía no hace absolutamente nada. Estos son hechos muy graves porque estamos hablando de que son instalaciones de Naciones Unidas y se están constantemente violando, no solamente en Gaza, sino que también han empezado en Jerusalén Este. Todo esto viene de las acusaciones de Israel que lanzó hace unos meses de los vínculos que tiene la agencia, según Israel, con Hamás. Pero ¿ha presentado Israel pruebas de esto? Bueno, ha quedado demostrado en el informe que presentó hace unas semanas la exministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colón, sobre la neutralidad de UNRWA. En este informe ha quedado demostrado que UNRWA es una agencia neutral como no puede ser de otra manera y como llevamos 75 años siendo, dado que somos una agencia de Naciones Unidas y no puede ser de otra manera, sino que tenemos que ser neutrales. Y este informe así lo ha demostrado. Por supuesto que tenemos margen de mejora y las recomendaciones que ha hecho la exministra se están llevando a cabo, se está trabajando ahora para poder mejorar aún más nuestra neutralidad. Pero en relación con las acusaciones a los trabajadores de UNRWA, tengo que decir que hasta el momento no se tienen pruebas. A nosotros no nos han presentado ninguna prueba de estas acusaciones y es más, el organismo que está ahora mismo de Naciones Unidas haciendo una investigación independiente sobre estas evidencias que dice Israel tener, de momento ha restituido el contrato a 4 de nuestros trabajadores porque no ha encontrado ninguna evidencia para poderles inculpar. El resto está todavía bajo investigación y esperemos que a finales de este mes se presente el informe definitivo. Aún sin pruebas, como usted indica, Raquel, continúan tras esas acusaciones israelíes. 16 estados han retirado sus fondos. ¿Cómo lo afronta la agencia? ¿La mayoría han vuelto otra vez a aportar ayuda? Sí, así es. Afortunadamente, la mayoría, después de haber retirado los fondos sin ninguna prueba, sin que Israel les haya enseñado ningún documento, simplemente con una acusación verbal de Israel, 16 países inmediatamente retiraron su financiación cuando mantienen una relación de décadas con la agencia y nunca han tenido ningún problema y tenían una confianza con nosotros de nuestro trabajo. Aún así retiraron la financiación. Afortunadamente, cuando vieron la reacción de la agencia y cuando vieron las medidas que la agencia había puesto en marcha, y también sabiendo que la agencia entrega los listados de los trabajadores de UNRWA, que son 33.000, a los gobiernos donde se encuentran los campos de refugiados, incluyendo Israel, y que Israel no ha hecho ninguna advertencia nunca a la UNRWA de que alguno de sus trabajadores pudiera estar formando parte de algún grupo armado, pues tras todas estas evidencias, muchos de los países que retiraron la financiación la han restituido, pero desafortunadamente ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Italia lo han hecho hasta ahora. Y Estados Unidos, el mayor problema es que, aparte de ser nuestro mayor financiador, financia 1/3 de nuestro presupuesto, acaba de aprobar una ley en la que se prohíbe
financiar a UNRWA hasta marzo del 2025. Esta ley no sabemos en qué se basa, puesto que, como dice Naciones Unidas, como dijo la exministra de Asuntos Exteriores, hasta hace unas semanas Israel no había presentado ninguna prueba, con lo cual no entendemos de esta decisión tan drástica, con una situación en Gaza en la que la población ya está muriendo de hambre y lo único que se necesita es entrar ayuda humanitaria. Estados Unidos ha decidido retirarla. Claro, porque la entrada de ayuda se cortó desde principios de semana, porque ha cerrado el paso Israel. ¿Cuál es la situación de la población, de los que ahí quedan? Porque ustedes, según el último balance, han dicho que 110.000 han podido salir, pero claro, siguen centenares de miles de personas, ¿no? Se calculaba que 1,5 millones de palestinos se refugiaban en Rafah. Eso es, hay 1,5 millones de palestinos en Rafah, de ellos 600.000 son niños y niñas. En 4 días han conseguido salir nada más que 110.000 personas. Si hacemos la cuenta, se necesitarían a este ritmo más de 50.000 días para poder salir todas las personas que se encuentran dentro de Rafah. Principalmente es porque no tienen medios para salir, porque esto no es una evacuación, como dice Israel, esto es un desplazamiento forzoso a una población que no tiene condiciones para desplazarse. Hay heridos, hay enfermos, hay personas desnutridas, hay mujeres embarazadas, hay ancianos, no hay coches suficientes, con lo cual la población de salir tendrá que hacerlo por su propio pie y no pueden cargar con discapacitados, bebés, enfermos y además sus escasas pertenencias, pero tienen colchones, tienen mantas, tienen cacerolas y es la única pertenencia que les queda para poder sobrevivir, con lo cual no pueden marcharse. Israel ha continuado bombardeando toda esta semana, ha intensificado los bombardeos, la población está asustada, está extenuada, porque hay gente que lleva varios desplazamientos, múltiples desplazamientos a lo largo de todos estos meses, no sabe qué hacer porque sabe por la experiencia que aunque Israel diga que son zonas seguras, nunca las ha respetado y nunca han sido zonas seguras, con lo cual ahora tampoco lo tienen que ser. Han Yunis es una de las zonas donde les ha mandado Israel. Han Yunis está destruido, toda la infraestructura está destruida, son edificios en ruinas a medio caer y además hay muchísimos remanentes explosivos, con lo cual no es una zona segura. Por otro lado, Al-Mawasi albergaba ya, antes de que se diera esta orden de desplazamiento, a 450.000 personas. Son unas dunas al borde de la playa, con lo cual no tiene ningún servicio. No hay agua, no hay alimentos, no hay saneamiento, no hay tiendas de campaña. La gente se está yendo ahí al Mawasi y se está encontrando que lo único que hay son dunas, sin absolutamente nada. Y lo más grave de la situación es que, como usted dice, desde el domingo pasado no entra nada en la Franja de Gaza, no solamente en el sur, no entra nada en ningún lugar de la Franja de Gaza. Está herméticamente cerrado por Israel. Se están acabando ya los alimentos, se está acabando ya el agua, no hay medicamentos porque ya no entran y también, lo más grave, no entra combustible. Y el combustible es esencial porque con el combustible es con lo que se hace ahora mismo todo dentro de la Franja de Gaza. No hay electricidad y todo se nutre a través de generadores eléctricos que necesitan combustible. Desde para entrar la ayuda humanitaria a Gaza, para distribuirla, para dar combustible a los hospitales, para bombear el agua potable, para generar agua potable, para todo lo que es el tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera. Este fin de semana se acaba el combustible en Gaza, con lo cual se van a tener que suspender todas las operaciones humanitarias de todas las agencias de Naciones Unidas y de todas las organizaciones que operan en la Franja de Gaza porque Israel no permite la entrada de combustible. Y esto es gravísimo. Las personas están muriendo de hambre y además las agencias se las impide poder operar. Volviendo a Rafah, Raquel, sobre esos bombardeos de Israel, Israel lo justifica, dice que no está invadiendo Rafah, sino que son ataques selectivos contra Hamás. ¿Es así? ¿Está siendo así en Rafah? Si fueran ataques selectivos no habría víctimas mortales. Y ya hay más de 100 personas asesinadas en estos días, desde que ha cerrado los cruces. Está atacando casas. Se han visto imágenes en las que se han atacado tiendas de campaña, incluso de la población desplazada de Rafah. Los hospitales están recibiendo cientos de heridos, con lo cual dudo mucho que sean ataques precisos únicamente a los grupos armados que operan en la Franja de Gaza. El responsable de la diplomacia comunitaria ha señalado esta mañana en Radio Nacional de España que el ministro Álvarez le ha confirmado que el gobierno va a reconocer el Estado palestino y baraja como fecha el 21 de mayo. Una valoración. Realmente es importante reconocer el Estado palestino y darle todos los derechos que el resto de los países tenemos al ser miembros de Naciones Unidas.
Sin embargo, esto no es suficiente para parar el alto el fuego, para poner un alto el fuego en Gaza. Son necesarios otro tipo de acciones para poder ya de una vez por todas parar esta masacre, esta sangría de población que estamos viendo y darle un respiro a la población palestina y poder salvar las vidas de la población que todavía permanece en Gaza. ¿Qué acciones, Raquel? Bueno, parece ser que Estados Unidos ya ha tomado acciones, como es el no seguir suministrándole armamento de gran calibre y de precisión. No sé si en esta decisión se incluye otro tipo de armamento o no. De todas formas, Estados Unidos no es el único proveedor, pero es evidente que es una decisión importante. Aún así, Israel puede seguir actuando dentro de la Franja de Gaza sin este armamento pesado, puesto que lo puede hacer con fuego de artillería de los tanques navales y de los soldados que están entrando dentro de Gaza. Pero la diplomacia, Naciones Unidas, tiene muchísimos recursos como para poder evitar y por una vez por todas acabar con esta situación en la Franja de Gaza. Raquel Martí, directora de UNRWA en España, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en el canal 24 Horas.